sobre el espíritu superior que está en el creyente, el Espíritu Santo de Dios. Y hemos leído ayer en el libro de Daniel la importancia de la palabra profética que Dios dio a Daniel, tan importante como la palabra que dio a todos sus profetas. Y vemos entonces la diferencia que había en Daniel. Recordemos que en el tiempo en que fueron cautivos, llevados cautivos, algunos de los del pueblo de Jerusalén fueron llevados cautivos, y entre uno de esos jóvenes estaba Daniel. Fueron llevados allí, y dice que ellos estaban en aquel país, en aquella nación donde se adoraban otros dioses, y estos jóvenes tuvieron que pasar por muchas dificultades porque siempre trató de imponérsele de que adoraran a otro Dios. Y cuando vamos al capítulo 6 leemos sobre Daniel. Ya habían experimentado otras situaciones anteriores cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos experimentaron una situación difícil. Pero vemos en este momento a Daniel cuando está a punto de ser arrojado al foso de los leones. En el capítulo 6 del versículo 3 del libro de Daniel dice: pero Daniel mismo era superior a todos, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Porque había un espíritu superior en Daniel, porque este espíritu que reposaba sobre Daniel era el espíritu de Jehová. Cuando vemos la gracia que tenía Daniel delante del rey, no era su gracia. Él lo que hacía, no lo hacía en su fuerza. Él no decía: voy a hacer esto porque yo soy bello, o porque soy bonito, o porque soy muy sabio. Él no le atribuía sus galardones o su bendición a sus galardones humanamente hablando o naturalmente hablando. Él no pensaba en que todo el esplendor que él tenía podía lograr grandes cosas en ese país donde él se encontraba. Él sabía que simplemente en él reposaba un espíritu superior, y era el espíritu de Jehová. Pero este espíritu de Jehová que reposaba sobre Daniel, porque era del pueblo de Dios, ¿ok? Él era de los que adoraban a Dios, pero para que el espíritu le diera la sabiduría que tenía a Daniel, al profeta Daniel, él tenía que ser fiel a Dios, ser obediente a Dios. Era fiel en todos los sentidos, porque el profeta Daniel no se dejaba contaminar con las cosas del palacio.
por las adoraciones paganas que la gente allí en ese país donde él estaba, ellos hacían sus adoraciones paganas. Sin embargo, Daniel no dejaba seducirse porque estaba en medio de poderosos, no dejaba seducirse por esas cosas que veía allí. Simplemente él sabía, o sea, él estaba convencido de que el Dios que él adoraba era superior a cualquier título de rey, a cualquier título de cualquier general de ejército. Con esto no quiero decir que Daniel estaba por encima de ellos, secularmente hablando. Tenía que ser un hombre obediente a lo que se le enviaba a hacer. Pero en lo que refiere a lo espiritual, estaba su vida dedicada porque todo lo hacía como para Dios. Y vemos cuando Daniel, su vida era dedicada a Dios, era su oración continua. Su oración continua, él siempre dirigía su rostro a Jerusalén y allí oraba en su habitación. Cuando leemos en el capítulo 6, en el versículo 3, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. O sea, más o menos parafraseando lo que esta gente decía: ¿cómo es posible que este hombre no sea nativo de esta nación o de este reino y lo vayan a colocar aquí sobre nosotros? Esto fue lo que pensó el rey, porque habían visto sabiduría en Daniel, pero una sabiduría que no se obtiene humanamente. Él sabía que en Daniel había la sabiduría del Dios viviente. Alaba al Señor. Porque una persona con sabiduría del Dios viviente puede alcanzar soluciones para problemas sobrenaturales. Cuando alguien se dedica a buscar a Dios, puede ver, puede apercibirse desde antes que llegue la situación o el problema. Ya una persona que tiene un espíritu superior, y este fue el caso de Daniel, podía ver qué estaba por pasar. Pero esto que estaba por pasar serviría para prepararse para que esto no aconteciera de tal forma. Vemos el caso de José también, cuando José le interpreta el sueño a Faraón y le habla de un sueño que él tuvo, y entonces dice de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Y qué hizo José? Le dio el consejo al rey para que se apercibiera, para que se preparara con alimento, porque vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Cuando hay un espíritu superior, pueden hacerse cosas buenas en beneficio de la humanidad. Por esta causa, Dios escogió un pueblo, y de ese pueblo salió
un pueblo espiritual para que en este tiempo nosotros también podamos hacerlo. Alabado sea el Señor. Daniel mismo era superior a estos sátrapas, pero no era porque él se creyera superior, era porque simplemente él era superior. Dice allí en el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Él sabía en qué confiar: en una persona honesta, en una persona cabal, en una persona seria, en una persona respetuosa. Él sabía que cuando él diera la espalda, Daniel no lo iba a traicionar, porque Daniel simplemente en él operaba un espíritu superior. Integralmente tenía salud. Daniel era un hombre íntegro. No era solamente en la cara del rey, sino aún a espaldas del rey. Este hombre sería capaz de preservar, de guardar, de velar por la vida del rey. Y el rey vio esto, porque es que los reyes, usted no vaya a pensar que los reyes que estaban puestos allí para gobernar una nación eran un rey que se pasaba, o como ahorita los que viven en el celular y no se dan cuenta de cualquier cosa que pasa a su alrededor. No, este era un rey, y el rey tenía la capacidad para velar de que hasta en las tierras se pudiese sembrar, porque un rey tenía el deber de velar por los alimentos de ese reino donde él estaba, de esa ciudad, de ese país, de esa nación. Tenía que tener la capacidad de buscar solución a los problemas. Él tenía que tener esa capacidad de buscar esa solución. Y para eso tenía que acompañarse de gente con sabiduría. No podía tener el poder solo. Pero entonces vamos a nombrar estos gobernadores, pero aquí quiero que Daniel esté por encima de toda esta gente, porque parafraseando lo que decía el rey, es un hombre íntegro. Me ha demostrado, y que su poder, el espíritu que está en él es superior. Fíjense que esta gente donde se desenvolvía allí Daniel, era gente que no eran unas personas que se pudiesen confiar en él, porque en ellos, en estos que el rey también iba a nombrar. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba el Espíritu de Dios. Allí entonces vemos que los que rodeaban al rey no eran de la misma condición. Fueron capaces de querer promulgar un edicto que fuese en contra de Daniel. ¿Qué pasa cuando quieren promulgar este edicto? Cuando dicen que si en 30 días alguien adorase a otro Dios que no fuera el que el rey había enviado a adorar, entonces fuese lanzado al foso de los leones. Esto le pasó a Daniel. Pero Daniel, porque hicieron este edicto, Daniel no dijo: no, yo voy a dejar de orar. No dijo eso. Daniel continuó su oración perseverante 3 veces al día. Continuó su oración, porque aquella gente estaba buscándole la ocasión para matarlo, la ocasión para sacarlo del lugar donde Dios lo iba a colocar. Y ellos estaban buscando la ocasión
quitarlo de su camino. ¿Cómo era posible que Daniel fuese a estar sobre ellos, por encima de ellos, con más autoridad que ellos? No era posible. Ellos pensaban y entonces se la ingeniaron, porque el que tiene maldad se la ingenia para la maldad. La gente mala siempre se ingenia para la maldad, pero para buscar solución a los problemas no. Pero para la maldad sí son bien mandados a hacer, como dice. Porque el padre de mentira opera en ellos, el padre de la maldad. La gente que vimos aquí en el libro de Daniel, que esta gente no era de fiar para el rey. Y dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nada encontraron en Daniel. Esta gente andaba buscando una ocasión, por algún lado lo agarramos. Este tiene que caer, dirían ellos. Vamos a buscar, pero ni un vicio tenía Daniel. Como nosotros decimos, a veces nosotros tenemos hasta el vicio de tomar café, que nadie lo puede, aquí en Venezuela nadie puede decir que eso es un vicio que merece ser condenado a las personas, ¿no? Y tampoco moralmente, las personas, nadie te va a decir: ay, tú eres un tomador de café, no, ¿verdad? Porque aquí en Venezuela el que más toma café es el más guapo y valiente. Pero Daniel no tenía vicios. Y entonces tenía esa gracia, pero nadie podía encontrar la ocasión. Entonces dijeron aquellos: hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Vamos a hacer algo, que Daniel no busque a Dios. Vamos a hacer un edicto, que nadie pueda hablar de Dios. Sin embargo, Daniel dijo: no, yo no voy a dejar de hablar de Dios. Fíjense que a veces vemos tanta gente que habla de Dios, pero se ha prohibido en algunos países hablar de Jesús. Ya la gente, muy pocos hablan de Jesús. Cuando usted vea una predicación, note si hablan de Jesucristo. O sea, si hacen referencia, no que hablen mal. Si hay gente que habla mal de Jesucristo, el Señor tenga misericordia de él. Mucha gente habla de Dios, pero casi nadie habla de Cristo, que es el Salvador y el único camino al Padre. Pero que esta gente estaba buscando esta ocasión. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ellos convinieron allí, se unieron: vamos a hacer esto contra Daniel, porque no es posible que Daniel haga esto. Vamos a decirle al rey que promulgue este edicto. Alguien que adore a otro dios, o que sea alguien fuera de otro hombre, que no sea tu rey. O sea, la salamería y la situación para sacar a Daniel. ¿Y qué pasó allí? Daniel siguió orando. Nadie podía dejar de orar, con mayor razón. Ya Dios se le había probado de que él era Jehová de los ejércitos.
Daniel entonces fue llevado al foso de los leones durante 7 días. Los leones estaban sin comer y Daniel estaba en el foso de los leones, porque Daniel no dejó de orar. Entonces Daniel no iba a negar su Dios por estar sobre ellos. No importa, bueno, yo sigo adorando a Dios. ¿Qué me importa a mí? Más o menos diría Daniel. Para mí es más importante Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que cualquier gobierno. Sin embargo, él siguió orando. ¿Qué pasó cuando él fue llevado al foso de los leones? Pasado el tiempo estimado de acuerdo al edicto que había sido promulgado, entonces allí, de acuerdo a esta ley, se promulgó. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que pasa este tiempo, dice en la Sagrada Escritura, que fue traída una piedra impuesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con el anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, lo que decía el rey no se podía alterar. Vamos a cerrarlo aquí está tu anillo, es el compromiso. El anillo representa poder, autoridad, y el que fuera contra eso, entonces estaba yendo contra la autoridad y el poder. Y pusieron allí esos anillos. Luego el rey se fue al palacio y se acostó, ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Hasta en vigilia entró el rey. Ya sabía que el Dios que estaba con Daniel era un Dios grande. Y no quiso comer, no quiero instrumentos, para mí no hay regocijo, no pudo dormir. Y se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Con voz triste. Imagínense, 7 días con 7 leones, muerto de hambre, pero Daniel estaba, y su Dios, el Dios Jehová de los ejércitos, estaba con él. Porque aunque se promulgó el edicto, y allí entonces Daniel no le importó, y bueno, y como Dios vio la valentía de Daniel, lo libró. Y realmente pasó algo especial, porque cuando Dios quiere hacer algo especial, Él lo hace. Alaba al Señor. Dice que se acercó a este hombre triste porque él pensaba que se había muerto Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, aleluya. Alaba al Señor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Nada malo había hecho Daniel. Yo sabía que era inocente. Entonces no tenía Daniel nada de que ser acusado. Mientras estaba allí con aquellos leones, Dios envió para proteger a Daniel. Simplemente en él estaba un espíritu superior. Diga conmigo: espíritu superior. Sobre él estaba un espíritu superior. Tenía sabiduría.
Vemos que en el libro de Isaías habla sobre el Espíritu de Jehová. Dice, el capítulo 11 del libro de Isaías dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de tus raíces, y reposará sobre ti el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios, allí expresado en Isaías 11:1, está haciendo referencia al mismo Jesús, que saldría del tronco de Isaí, o sea, la descendencia de Jesús. Está hablando porque el padre de David fue Isaí. Recordemos entonces que la descendencia de Jesús viene del linaje de David, y entonces de allí salió un vástago, retoñará de sus raíces. Está haciendo referencia al mismo Jesús con los 7 espíritus. Estos mismos 7 espíritus estaban desde la antigüedad sobre los hombres que obedecían a Dios. Un espíritu superior fue el que el Señor envió una vez que ascendió al cielo nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y fueron entonces bautizados. Las personas empezaron a hablar nuevas lenguas extrañas. Los que estaban de otros países entendieron que esta gente, que no eran personas estudiadas, estaban hablando de sus lenguas y entendían claramente. El Espíritu del Señor estaba allí. El Señor había ascendido a los cielos para enviar el Espíritu Santo para que habite ahora en el ser humano. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes un espíritu superior, alaba al Señor. En la medida que tú vas creciendo, entonces el Espíritu Santo te va dando conforme tú vayas en obediencia buscando. Daniel no fue que tuvo el Espíritu de Jehová y el Espíritu superior nada más así como así. Era un hombre fiel, era un hombre íntegro, era un hombre que respetaba a sus superiores. Siempre estaba dispuesto a colaborar en el lugar donde estaba en beneficio de la humanidad. Porque no era de Jerusalén, la gente donde estaba, eso no importa. ¿Esté usted en la iglesia o no esté? Usted tiene que ser un buscador de las cosas buenas para la humanidad. Alabado sea el Señor. Daniel estaba allí gobernando con el Espíritu de Jehová. Pero vuelvo a repetir, era un hombre obediente y un hombre fiel. Alabado sea el Señor. Diga fiel. Realmente Daniel era un hombre fiel. Y por eso fue puesto en alto. Y por eso Dios le revelaba. Y por eso Dios lo libraba. Lo protegía. En este tiempo que nosotros tenemos el Espíritu Santo, también debemos procurar ser fieles como Daniel. Hay muchas cosas que se pueden levantar en la vida. ¿Cuántos leones han estado a punto de devorarte? Pero te has mantenido fiel. En la medida que te mantienes fiel, Dios te va a hacer crecer en sabiduría, en entendimiento, en inteligencia. Alabado sea el Señor.
el Espíritu Santo, pero no todos tenemos el mismo nivel de crecimiento, porque eso es un proceso. Cuando vamos al apóstol Pablo, el mismo Pablo desde el principio, a cuando empezó a escribir las cartas paulinas, no era el mismo desde el inicio. Aunque él era del pueblo de Dios, pero no era el mismo. Tenía que haber un cambio. Cuando vemos a Pedro, cuando estaba con Jesús, aún el Espíritu Santo no había venido al ser humano. Pedro era un hombre impetuoso. Le cortó la oreja a uno de los que aprendieron a Jesús. Pero después vemos a Pedro hablando del amor. Porque quiere decir que todo el mundo, cuando llega a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Porque esto requiere de preparación, de fidelidad. El conocimiento en los caminos del Señor se adquiere, que es una comunión con Dios. Por supuesto, hay que leer lo que Él nos dejó escrito, que es su palabra. Fidelidad, oración, comunión, lectura de la Biblia, aceptación de los procesos. Daniel no empezó a quejarse contra Dios, él simplemente alababa a Dios. Lo adoraba allí cuando aún sabía que iba a ser lanzado en el foso de los leones. Él no empezó a quejarse, sino que aún así adoraba a Dios. Y nosotros que recibimos al Señor, pues sabemos que el Espíritu de Él está ahora en nosotros. Ese espíritu que reposaría y que estaría en el Señor Jesús, porque recordemos que Él dijo, cuando después que salió de los días de ayuno en el desierto, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora en nosotros el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ese mismo Espíritu es el Señor Jesús. Dice: y reposó sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7, en 7 niveles. Aleluya. Para hacer cosas grandes. Y Él nos ha sellado a nosotros con su sello del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos a la obediencia, a la capacitación, para que seamos fieles en medio de los problemas. Que aunque hayamos estado en medio de los 7 leones, hayamos pasado esa prueba. Dice que vendrá por un camino y por 7 huirán de ti. Porque el enemigo viene unido para querer dañar al creyente, pero por 7 caminos huirán de ti. Cuando tú soportas la tentación, la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando no da su brazo a
por ser, mi Dios es Dios y yo aquí continúo, aunque esté pasando por esto, a mí tú no me vas a quitar ni vas a robar mi fe. Yo voy a continuar, voy a orar, voy a batallar porque voy a salir de esta situación. No quiere decir que usted como hijo de Dios o siervo de Dios no va a tener problemas. Claro que los tiene. Porque si no, cuando vamos a Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Pero él superó esa prueba para recibir un galardón más grande. Jesús fue a la cruz. Claro, nosotros ya no vamos a ir a la cruz, pero ahora eso es algo representativo. Llevamos nuestra vida a la cruz, crucificamos nuestra vida vieja, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros hobbies, por algo superior, que es la salvación que Él nos ha dado y que nos da su Espíritu Santo para seguir adelante. Un espíritu superior. A veces la gente dice, no puedo hacerle daño a este. Ustedes se imaginan cuántos brujos y cuánta gente se puede levantar cuando alguien tiene un propósito especial y específico para un lugar determinado. Pero cuando, así como se levantaron contra Daniel y se conjugaron y se asociaron, en este tiempo también. Pero cuando hay gente que cree a Dios, esto no es para todo el mundo, es para gente con visiones específicas. Se levantan personas a querer destruirla. Y no solamente enemigos físicos, son cosas espirituales, cosas que la gente no puede ver y que se la va a comentar a otro y dice, tú lo que estás es loco. Pero el que es espiritual entiende las cosas espirituales. El que es espiritual y está en la comunión con Dios ve cuando la gente está orquestando problemas contra él. Ve cuando la gente se reúne a hablar y a orar contra él. Porque en él está un espíritu superior. Pero el espíritu superior es el mismo Espíritu Santo, que en la medida que nosotros le vamos dando libertad, darle libertad no es solamente ir al culto y danzar y darle libertad, es bueno, claro que sí, usted puede relajarse en la presencia de Dios y recibir la unción. La libertad se da cuando yo renuncio a las cosas viejas, cuando yo renuncio a lo que no es bueno para mi vida, que aunque a mí me deleite y a mí me agrada, yo tengo que renunciar a eso porque delante de Dios no es correcto. Eso es darle libertad al Espíritu de Dios. Darle libertad, renunciando a la lujuria, renunciando a la fornicación, renunciando a la falta de respeto. Así es que se le da libertad al Espíritu Santo. Renunciando a la vida vieja. Porque hay muchas mujeres que las critican ahora en este tiempo porque predican el Evangelio. Y los hombres no quieren que las mujeres prediquen el Evangelio. Porque las mujeres podemos renunciar a muchas cosas. Y en la medida que vamos renunciando a esas cosas viejas, Dios va llenando nuestras vacías. ¿Alaba al Señor? Esa es la diferencia. Porque la mujer predica. Ahora me decía, y tuve este entendimiento. El Señor me recordó a la reina Esther. Aun cuando iba en contra de lo que estaba establecido, de presentarse delante del rey, la reina Esther fue delante del rey y dijo que si perecía no importaba, pero ella iba a luchar por la bendición de su nación que estaba en aquel lugar y que iba a morir. Así son las
se levantan a predicar el Evangelio. Dijo alguien, y nunca se me olvida, predicar no es de muchos, es de machos. Porque uno pasa por muchas cosas que tiene que superarlas. Para que una mujer pueda predicar el Evangelio, tiene que tener el Espíritu Santo en este tiempo. Si no, no podría hacerlo. Un espíritu superior. Y la reina Esther dijo, no importa, si perezco, que perezca. Pero aquí voy a hacer el intento. Hay muchas mujeres que no les ha interesado, no importa. Si voy a perecer, no importa, pero voy adelante y voy a obedecerte, porque si obedezco, te obedezco a mí, sé que voy a alcanzar algo mejor. Han sido mujeres valientes que se han esforzado, que no se han detenido, porque aunque en el tiempo de Daniel aquellos hombres, los sátrapas y aquellos gobernadores quisieron enmudecer a Daniel, en este tiempo hay personas también que se levantan contra ministerios que predican la palabra del Señor. Pero cuando hay un espíritu superior, nadie podrá contra un ministerio que ha sido la perfecta voluntad de Dios, que se ha negado a sí mismo y ha dicho, no importa, si perezco, que perezco, y listo. Pero lo importante es irnos al lugar que el Señor ha destinado para nuestra salvación. Y sé que cuando aquellas personas han dado el paso, así como lo hizo Daniel, no importa, voy a seguir adelante. ¿Qué pasó con Daniel? Fue librado. Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. No pudieron destruir a Daniel. Y Daniel alcanzó un nivel mayor. Alaba al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Alaba tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un espíritu superior. Dígale, Señor, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alaba al Señor. Oh, mi alma te agradece. Tú nos has dado un espíritu superior. Sigue llenándonos de fuerza, de valentía, de poder, para seguir adelante, para alcanzar los propósitos que tiene, no solamente para nosotros individualmente hablando, sino para aquellos, para la familia, para un estado, para una nación, para las naciones, para tu pueblo, Señor. Alabo tu nombre. Cuando hay un espíritu superior, tienen que oír las huestes espirituales de maldad de tu alrededor. Aunque vengan contra ti por 7 caminos, huirán, dice la Biblia.